Bueno, sigo. Eh, lo central es que esa desnacionalización a nivel partidario, o sea, el hecho de que los partidos sean cada vez más relevantes, bueno, va a tener que ver con el creciente peso que los gobernadores van a adquirir en el escenario político. Y este creciente peso que los gobernadores adquieren en el escenario político básicamente tiene que ver con tres razones que me parece a mí son fundamentales. En primer lugar, lo que hay es la eliminación, digamos, a lo largo de estos 18 años, en distintas provincias de las limitaciones que tienen los gobernadores para poder reelegirse. O sea, los gobernadores que inicialmente no podían tener más de un periodo consecutivo, a partir de una cantidad enorme de reformas constitucionales que hacen las provincias, van a empezar a tener la posibilidad de ser reelectos y en algunos casos de poder ser reelectos indefinidamente, o sea, de poder ser reelectos 1, 2, 3, 4, 5 veces, de acuerdo a la cantidad de veces que la gente los vote. Entonces, es un elemento central que le va a dar un peso, obviamente, cada vez mayor a estos gobernadores. En segundo lugar, un aspecto muy relevante para tomar en cuenta es el hecho que va a haber un importante cambio en los sistemas de votación provincial. O sea, las provincias van a tener la posibilidad de elegir sus candidatos a nivel provincial de una manera diferente a como se eligen a nivel nacional. Bueno, eso va a permitir que, por ejemplo, los distintos gobernadores puedan adoptar reglas electorales que les permitan potenciar el acceso a una determinada cantidad de bancas en la legislatura provincial. Van a haber gobernadores que aun cuando no ganen por diferencias enormes, van a encontrarse con que la oposición queda fuertemente debilitada en las legislaturas provinciales, lo cual le da a ellos un enorme nivel, una enorme capacidad para poder imponer sus reglas. En tercer lugar, una tercera razón que tiende a potenciar el peso de los gobernadores es la posibilidad de poder manipular el calendario electoral. O sea, de poder hacer que las elecciones a nivel provincial sean el mismo día que las elecciones a nivel nacional o sean separadas. Con lo cual el gobernador se aleja del candidato oficial en caso que él tenga una mala ponderación o se acerca cuando el candidato a presidente de su partido es muy popular y por consiguiente puede maximizar el arrastre de votos que ese presidente puede hacer. Entonces digo, estos tres elementos, la no limitación para la reelección, la posibilidad de modificar la legislación electoral, utilizando la que él más le convenga para sus intereses, y poder manipular el calendario electoral, son tres herramientas a través de las cuales estos gobernadores adquieren una importancia, una fortaleza cada vez mayor en el escenario político. Digo, De Luca y Tula ponen el año 2001 como un punto de quiebre porque en el 2001 se produce, bueno, un proceso que habíamos hablado con el texto de Torre, que es el famoso proceso de crisis de los partidos tradicionales o crisis de los políticos tradicionales. El famoso que se vayan todos va a tener un impacto muy fuerte, va a tener un impacto muy relevante para poder pensar qué ocurre con estos partidos políticos, porque, bueno, porque básicamente, como vimos, el año 2001 tiene un impacto, tiene un efecto absolutamente negativo para los que podríamos denominar los partidos que forman parte del polo no peronista, como decía Torre. Bueno, básicamente la crisis del 2001 va a marcar un quiebre, va a marcar un punto de deterioro enormemente importante para la Unión Cívica Radical. Digo, la Unión Cívica Radical a partir del año 2001, cuando cae de la Rúa, va a perder cualquier capacidad de poder disputar el poder a nivel nacional. Esto no quiere decir que no va a tener peso en diferentes provincias, pero los malos resultados, el deterioro que tiene sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires marcan claramente un límite en términos de la capacidad de conquista de espacios políticos que puede adquirir el radicalismo a partir de ese momento. Algo similar pasa con ciertas terceras fuerzas. Acción por la República, que era un partido que se había creado en el año 96, que había tenido una buena elección en el año 1999, en la elección del 2001 desaparece y a partir de ahí no reaparece más en términos de las disputas electorales. ¿Tá?
¿Qué otro elemento importante se va a dar a partir del año 2001? Bueno, básicamente se va a continuar con este proceso de disminución de las elecciones primarias. La selección de candidatos va a ser cada vez más motivo de un acuerdo entre distintos grupos del partido, en algunos casos directamente una selección o un nombramiento directo por parte del líder. ¿Y cuáles son las razones de esa disminución de la realización de elecciones primarias? Bueno, básicamente los autores encuentran tres. La primera, el hecho que el fortalecimiento electoral que tiene el peronismo frente a los partidos de lo que uno podría llamar el arco no peronista va a llevar a que en general los distintos sectores de la oposición al peronismo, en muchos casos, directamente prefieran negociar entre ellos la construcción de fórmulas comunes, la selección de aquellos candidatos más potables para poder asegurarse los pocos cargos que el peronismo no ganaba. Entonces digo, la oposición queda fuertemente golpeada después del 2001 y los sectores no peronistas tienden a buscar acuerdos, a crear herramientas que permitan generar consensos y de esa manera potenciar la capacidad electoral que estos grupos pueden tener. Una segunda razón, un segundo elemento central que también disminuye la cantidad de internas es que la enorme desigualdad de recursos que hay entre muchas veces el intendente de una región o el gobernador de una región y los sectores que se quieren oponer dentro del partido, es tan grande la desigualdad que muchas veces estos sectores prefieren competir por afuera del partido para poder intentar, digamos, conseguir que la gente le dé un grado mayor de legitimidad, le permita acceder a mayor cantidad de cargos. Cuando yo veo que la disparidad que tengo con aquel con el cual tengo que competir es tan grande que no voy a poder manejar el aparato porque no tengo recursos, porque no tengo finanzas, porque no tengo capacidad de gente en condiciones de manejarlo, muchas veces prefiero romper con el partido, irme del partido y competir por afuera. Bueno, esto claramente va a aparecer, por ejemplo, en el 2007, mencionan Tula y De Luca, con lo que va a ser la conformación de las colectoras en algunos partidos del Gran Buenos Aires, por ejemplo. El hecho de que todos apoyen al mismo candidato a presidente, pero el partido tenga un candidato y otros individuos que salen del partido compiten apoyando al mismo candidato a presidente, pero por otras expresiones partidarias. El tercer elemento que va a dificultar enormemente la elección de primarias hasta el año 2011 es, bueno, del año 2009, el hecho de que se va a producir un adelantamiento electoral por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de un conflicto que había por una cuestión sanitaria que tenía que ver con una epidemia de gripe que se había creado, el país estaba mal económicamente y eso va a llevar a que el gobierno privilegie adelantar las elecciones. Bueno, ese adelantamiento de las elecciones en el año 2009 va a impedir muchas veces que los partidos políticos puedan organizarse plenamente, hacer elecciones internas, permitir una discusión entre ellos, y entonces ante unas elecciones que se adelantan, los distintos líderes buscan ponerse de acuerdo y conformar alianzas que sean lo suficientemente sólidas para poder competir. Bueno, el año 2011 es el punto final de este análisis que hacen De Luca y Tula, y en el 2011 justamente se intenta recalcular, digamos, intenta recapacitar sobre algunos aspectos de lo que había pasado en el 2009. El gobierno de Kirchner se da cuenta que esta dispersión electoral lo llevó a perder en determinados lugares del país y por consiguiente en el año 2011 se introduce el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso lo van a ver mejor ustedes en el texto de Martín Alessandro, no voy a tomarme demasiado tiempo acá, pero que va a implicar justamente el hecho que
una vez que yo compite en una interna, ya después no puedo presentarme por afuera. Esto va a generar que muchas veces los partidos tengan que organizarse de una manera diferente, va a trasladarle a la población en general la necesidad de resolver los conflictos del interior del partido, etcétera, que bueno, cosas que ustedes van a ver seguramente en el texto de Martín Alessandro. Lo último que les diría por hoy, que tanto De Luca como tú la remarcan, es que en todo el periodo que se abrió de la democracia para acá, pero sobre todo en los últimos años, él ve, digamos, tres sectores, digamos, tres actores nuevos que empiezan a tomar una relevancia cada vez mayor. Bueno, por un lado, la mayor cantidad, el avance que las mujeres tienen en términos de los mecanismos de representación. Digo, no solamente en el año 2008, 2007 y después del 2011 es reelecta Cristina Fernández de Kirchner, sino que efectivamente en algunas provincias llegan al poder gobernadoras, aparecen intendentas, hay una presencia cada vez mayor en el Parlamento y ahí juega un papel muy importante los mecanismos que tienen que ver con la ley de cupo, el famoso cupo femenino. Un cupo femenino que fijaba que por lo menos un tercio de los candidatos de una lista tenían que ser mujeres y tenían que ir en puestos expectables, o sea, cada 3 candidatos, 1 tenía que ser mujer. Dentro de los 3 primeros tiene que haber una mujer, dentro de los 3 segundos otra, dentro de los 3 terceros otra. Eso va a permitir que muchas más mujeres accedan tanto al Parlamento, en la Cámara de Diputados y también en el Senado. El segundo grupo que se incorpora fuertemente junto con las mujeres es lo que se llaman los agrodiputados. En general, el único actor que había tenido representación parlamentaria continua en la Argentina era el peronismo, donde se hablaba que un tercio de sus miembros tenían que ser diputados de origen sindical. Bueno, el peronismo va a ir perdiendo esa lógica, pero en el año 2009, como consecuencia de otras cosas de la crisis por la resolución 125 después en el año 2008, en el año 2009 muchos partidos políticos opositores al kirchnerismo van a llevar a dirigentes de origen rural en sus listas para el Parlamento. Esos llamados agrodiputados van a ser, 11 en la Cámara Baja, va a haber un senador, la mayoría de ellos van a entrar por la Unión Cívica Radical, y si bien no tienen un único proyecto que los tienda a unificar, normalmente no siempre votan igual en todas las decisiones, sí es claro que conforman una mini bancada, digamos, que frente a temas que tienen que ver con el agro tienden a votar de manera similar. El tercer grupo que De Luca y Tula nos remarcan permanentemente es el que se llama los outsiders de la política. O sea, la consolidación de un conjunto de individuos que no vienen de la política tradicional, que vienen del mundo deportivo, del mundo artístico y del año 2013 en adelante, sobre todo, o por lo menos con mucha relevancia, del mundo empresarial, que van a llegar como políticos distintos, que van a llegar como individuos que no están teñidos, que no están, entre comillas, ensuciados por los vicios de la política tradicional y que van a tener una relevancia, muy, muy grande. Mauricio Macri entra a la política en el año 2003, 4 años después se convierte en jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde gobierna 8 años y después se convierte en presidente. Francisco de Narváez va a también integrarse muy cercano al peronismo en sus orígenes después del año 1999, pero le va a ganar a Néstor Kirchner la elección para diputado en el año 2009 en la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, esos candidatos, esos políticos sin tradición política van a ser muy relevantes a la hora de tomar otro actor que adquiere una relevancia tan importante como las mujeres, por el tema legal del cupo, y los agrodiputados como consecuencia de la crisis de la resolución 125. Nos vemos.